Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí, lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche, pero más gusto, mucho más gusto me da el día de hoy tener a un amigo de hace 40 años aquí, un amigo que pues conocimos cuando estaban en un quehacer periodístico fuerte hace 40 años. Y bueno, lo vemos ahora, nos vemos 40 años después con Rafael Borbón Ramos, empresario de la radio. Rafael, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, Antonio. Realmente me da mucho gusto estar aquí en Radio UAS. Me tocó ver cuando inició esta estación y me consta que es la primera en el noroeste de México y de las más competitivas en el país. Esos datos los tienes tú. Pues perfectamente. Quiero decirles que, bueno, voy a hacer una breve introducción. Yo conocí a Rafael precisamente con su hermano Fidel Borbón, del que siempre fui un buen amigo y él fue un gran amigo. Compañeros de lucha. Compañero de lucha. Desde que yo llegué a Sinaloa, Fidel me invitó a trabajar con él. Nunca lo logró convencerme, pero siempre fuimos grandes amigos, a ti te consta. Sí, a mí tampoco me logró convencer de que trabajara con él. Bueno, yo le insistí mucho, fue al revés, ¿no? No me quiso aceptar, pero a ti no te pudo convencer y a mí no me quiso aceptar. Oye, Rafael, pues tú has estado en Hacienda. Sí. Estuviste como director de radio y televisión en Gobernación en 1994. El 92. 92. Sí. Tú fuiste el dirigente de los radiodifusores. De la Cámara Nacional de Industria de Televisión, sí, 5 años. 5 años. Nacional líder, dirigente nacional. Eres empresario de la radio. Sí. Fíjate que yo hice una carrera en el sector público federal. Siempre estuve en el federal. Nunca tuve la oportunidad, tampoco el tiempo, para dedicarme a trabajar en el sector público en Sinaloa o en el municipio de Culiacán, que me hubiera gustado. Sí. Siempre estuve en el ámbito federal. Y cuando llegué a la edad de los 30 años de trabajar ahí, porque yo fui becario allá en 1973 de lo que era la Secretaría de la Presidencia, y ya empezó a contar mi ingreso al gobierno federal. Después de que terminé yo mi carrera aquí en Tecnológico, me fui al centro de capacitación de la Secretaría de la Presidencia, que eran maestrías, se llamaban posgrados en esa época, pero eran 2 años. A mí me becaron 1 año en la Ciudad de México y otro año en Santiago de Chile, y regresé ya con chamba en el gobierno federal. ¿En Chile fue administración? Administración pública, sí. Administración pública, sí, ¿verdad? Se preparaban funcionarios públicos para que ocuparan las carteras de directores generales o delegados federales. Oye, fuiste director de operación de Aeroméxico. Sí, de Aeroméxico a nivel mundial, porque primero fui lo que le llaman director de operaciones República Mexicana, y después ya fui director de operaciones de todo el sistema. Y me tocó la quiebra de Aeroméxico y la construcción de la nueva Aeroméxico. Qué una locura. Yo recuerdo que en una ocasión me invitaste a México, y ya después de que estuvimos en Aeroméxico, me invitaste a un restaurante francés que estaba cerca. De él. Ah, sí, el Champs-Élysées. Así es. Sí, cruzábamos Reforma, ¿no? Cruzábamos Reforma. Sí, porque estábamos en Reforma, ahí justo frente a la Diana la Cazadora. Estaba en las oficinas. Fíjate cómo no se me olvida. Fíjate, Antonio, cuando yo me fui al centro de capacitación de la Secretaría de la Presidencia, ese edificio, en ese edificio era donde estaba el centro de capacitación de la Presidencia de la República. Y yo estuve en el piso, era un edificio de 13 pisos. Y yo estaba en el piso 1 y 2. Y entonces alguien decía, a ver cuándo nos toca estar en el último piso en este edificio.
20 años, 25 años después, llego yo al mismo edificio, pero ya era de Aeroméxico, y por el cargo que yo tenía, empecé en el piso 3, o sea, el siguiente donde había estado, y luego terminé en el piso 12, que era cuando era yo ya director de operaciones a nivel mundial, sí. Pero en ese mismo edificio, nos cruzamos la calle, recuerdo el Champs-Élysées, sí. Ahí se llamaba el restaurante, o se llama. Bueno, pues esa es la historia que de alguna manera estoy hablando de hace, pues imagínense, ya varios años aquí con... 38 más o menos 38 años con Rafael Borbón Ramos. Oye, ustedes son de Sonora. Mi padre. Tu padre. Mi padre sonorense, mi madre del Rosario, Sinaloa, y ellos hicieron un pacto cuando se casan, ni Rosario ni Sonora, Culiacán. Bueno, en realidad se vienen a radicar a Culiacán porque aquí estaba el ambiente universitario. Pero tú tienes el prototipo de los Borbón de España. Bueno, pues algo ha de haber por ahí, por el bisabuelo. ¿Por el bisabuelo era de allá? Mi abuelo, el papá de mi padre, fue el hijo de un español que llegó por Guaymas buscando el mineral molibdeno que se llamaba, porque ellos comerciaban con San Francisco en Estados Unidos, y se vinieron buscando ese material que es el molibdeno, lo encontraron en Álamos, Sonora, y ahí montaron un beneficio minero. Y allí este español, que se llamaba Ricardo, Ricardo de Borbón, que era el apellido, tiene un hijo, Ricardo de Borbón Aguilar, en Álamos. Y ese era el abuelo de nosotros. Cuando el español regresa, en uno de los viajes que hace de regreso a España, falleció, y ya nunca volvió a México. Entonces la señora de él, no la esposa, la señora de él con la que tenía el hijo, es la que toma posesión de todo el desarrollo minero que había dejado ahí, y ahí es donde surge. Después ese abuelo nuestro, que era Ricardo Borbón Aguilar, pues tuvo 30 hijos, ¿no? Y mi padre era el número 28, y un día mi padre dijo, no cabemos aquí en Sonora, me voy a Sinaloa. Se vino a Sinaloa y acá es su familia. Bueno, ¿no? Pues ya ves, aquí ambos somos migrantes, sí. Tú de Sonora y yo de Veracruz. Sí. La verdad que me da mucho gusto, Rafael, tú tienes varios libros. 12 libros. 12 libros. Sí. Pero 11, el 12avo está por salir. Bueno. Sí. Pero el día de ayer yo te comentaba el interés de hablar de qué va a pasar con la radio. Y tú me traes un libro que dice La Revolución Tecnológica, pero este libro, ¿cuántos años tiene? Dice La Revolución Tecnológica y la Radiodifusión. Y la Radiodifusión. Este libro yo lo publiqué hace 10 años. Hace 10 años. En el 2008. Y lo publiqué a propósito justo de el gran cambio que se venía experimentando en la radiodifusión, que era la transición de AM a FM y de FM a digital. Ya se llevó a cabo la primera parte, de AM a FM. La segunda parte es de FM a digital. Cambió la historia. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevas tecnologías en ese lapso. El desarrollo de la radiodifusión es una revolución tecnológica permanente, incesante. La radio digital va a ser el gran paso que vamos a dar. Pero no la radio digital de la que veíamos venir en 2008. No. No, es una radio digital diferente, porque es una radio digital en donde ya no es la señal digital, sino es la recepción digital. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedas tener tu radio en el vehículo, en tu celular, en tu televisor, porque se va a apoyar en el internet y se va a apoyar en otros sistemas. Por ejemplo, ayer comentábamos, cuando tú, por ejemplo, Radio Universidad, estamos transmitiendo en una señal de FM, pero esa es la que está utilizando el público para escucharnos. Pero hay una señal de FM también que sale de esta cabina donde estamos a la torre de transmisión que tienen ustedes ahí en el cerro allá de la zona de Guadalupe. Hay otra señal y se transmite por FM. Esta transmisión de cabina planta se va a poder hacer a través de radio láser,
o se va a poder hacer a través de internet, o se va a poder hacer de dos, tres sistemas que están por ahí en experimentación, y entonces eso va a liberar muchas frecuencias. Y más adelante, la transmisión gigantona esa que tenemos desde la torre que tiene Radio UAS ahí en Lomas de Guadalupe, pues va a ser hecha a través de internet, a través de láser, a través de una serie de sistemas que van a hacer que llegue a más lugares y con más claridad. Y en las frecuencias vamos a poder tener dos o tres señales diferentes, de tal manera que tú puedes estar, Radio UAS va a decir, la frecuencia es la frecuencia de Radio UAS en FM es 90 y tenemos 96.1. Entonces vas a poder usar 96.1, 2, 96.3 y 96.4. O sea, vamos a poder agregarle del 96.1 hacia la derecha 1, 2 y 3. Sí. Okay. Y en el caso de AM, por ejemplo... no, el AM sí, esa es una tecnología ya en extinción. Ya no va. Eso es como el fax, digamos. Ahorita, sí hay lugares en donde hay fax, sí, pero ya nomás lo usan para algunas cosas. ¿Por qué es tecnología en extinción la AM? Porque ya no se construyen radios en AM. Entonces, es como, ¿cuándo se van a acabar los vehículos de gasolina? Pues cuando dejen de construirse. Sí. El día que se dejen de construir, pues hasta... Ahora, se acaba. Este cambio tecnológico en el esquema, ¿qué ventajas trae? ¿Será más penetrante? ¿Será más de mayor alcance? ¿Será más masivo o qué? Lo que tiene que tener la radio ha tenido una característica desde 1920 que apareció en el mundo, que se ha adaptado a todos los cambios tecnológicos. En 1920 aparece la radio. Eran unos muy rudimentarios sistemas de transmisión a través de bulbo. Vino el transistor y la radio se adaptó. Después vino la televisión y todo el mundo se acabó la radio. No, la radio surgió. Luego después vinieron los radios miniatura, que son los que son. Y la radio se adaptó a eso. La televisión no pudo. Después vinieron los sistemas de transmisión con apoyo de satélite y la radio se adaptó. Después vinieron los sistemas de transmisión con microondas y la radio se adaptó. Entonces la radio ha sido camaleónica porque tiene la tecnología básica y va agregando nuevos sistemas. Nuevos sistemas. Ahorita tenemos aquí en las cabinas. Ahorita, por ejemplo, Rafael, nosotros nos estamos transmitiendo aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad, estamos por Face, estamos a través de las páginas de la universidad. Sí. Y si sumas toda la audiencia de todos esos sistemas, no te llegan al 5% de la gente que te está escuchando por la señal 96.1. Así es. ¿Por qué? Porque están interconectados, un sistema que llega, por lo menos, cubre todo el estado, uno. Eso es la radio de mayor alcance, ¿verdad? Pues tienes cobertura estatal y todos los estados. Llegas a Nayarit, llegas a Durango, llegas a Baja California, norte, sur, llegas a Sonora, llegas a Chihuahua. Quiere decir que ahorita nos están escuchando en todos esos lugares perfectamente bien. Lo que se está quedando ahora, chico, en la radio es la medición de la audiencia, porque las audiencias han crecido mucho, pero el sistema de medición sigue siendo el rudimentario a través de encuestas, ¿no? Sí. Y ya ves que fallan todos los que decían que iban a ganar tales o cuales partidos, pues fallaron. Sí, por ejemplo, yo en el caso de la columna Brecha, sé cuántos me leen, porque el internet se va marcando cada vez que abren la columna, ¿no? Sí. Pero en el caso de la radio, pues es algo mucho más difícil. Lo tienes que hacer a través de encuesta, pero lo que queda claro es de que las grandes audiencias están en la radio y la televisión abierta. Bueno, estamos aquí con Rafael Borbón Ramos, un empresario de la radio, un sinaloense distinguido, y la verdad que nos da muchísimo gusto estar con él. Después de este tema, pues seguimos más, después de un pequeño corte, seguimos con este tema.
el futuro de la radio. Un corte, Rafael. Adelante, adelante. Gracias por continuar sintonizando el programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga, y tenemos aquí en la cabina a un gran amigo, un empresario de la radio, una persona con mucho conocimiento sobre el sistema de radio en México, Rafael Borbón Ramos. Y la verdad que, Rafael, pues estamos hablando sobre el futuro de la radio. Fíjate, mira, la radio en el mundo, el día 7 de febrero se festeja el Día Mundial de la Radio. Así lo estableció las Naciones Unidas. Entonces, esta que acaba del 2008, el secretario general de las Naciones Unidas dijo ese día, 7 de febrero, en su discurso, estamos celebrando el aniversario de la radio, es el único medio que ha logrado traspasar los obstáculos y las fronteras de las tecnologías. El único medio que hoy en día sigue siendo el que escuchan el 93% de la población mundial. Pues, y entonces habló de cómo han surgido otros, pero la radio sigue ahí. Entonces, el futuro de la radio va a seguir siendo, es un sistema básico de información en donde caben todas las tecnologías, y en la radio se sirve de las tecnologías, así como tú lo estás haciendo ahorita. Estás transmitiendo en vivo a través de la frecuencia 96.1 y el 1150 de AM, sí, pero también estás haciéndolo a través de Facebook, Twitter, el tuyo, el de la propia, el de la universidad. Y la verdad es que la radio de siempre ha tenido una gran ventaja. Ha tenido alcance, ha tenido velocidad, ha tenido bajo costo. Y hay algo, mira, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaban a hacer cuando empiezan las invasiones de tantos y tantos países en Europa, decían, la radio corre a la velocidad de la noticia. Entonces, todo el mundo estaba pendiente de lo que decía, porque en este momento están las tropas del general von Ban invadiendo Austria, y son 1.500.000 efectivos, ¿no? Estaban en el momento que estaba pasando. Sí. Entonces, ¿qué estaba? Las líneas, los países que estaban siendo invadidos o atacados, estaban tomando las medidas sobre la información de la radio, que corría a la velocidad de la noticia. Fíjate, esto que estás comentando, Rafael, es extraordinario. Yo como periodista te puedo decir que uno de los grandes medios para los periodistas de aquel entonces era escuchar a través de un radio de onda corta los lugares donde había conflictos de guerra, y sacaban a través de la radio las noticias que iban a publicar impresas en sus periódicos. Fíjate, cuando hay una emergencia como la que tuvimos ayer en Culiacán, sí, en donde la lluvia hace que se cancelen las posibilidades del internet, la lluvia hace que el teléfono deje de funcionar, la lluvia hace que la televisión empiece a tener interferencias. Pero la señal de la radio no se interrumpe porque es inmune a esos sistemas, a esos temas. La señal de radio y la señal que viene, la digital, es 100% inmune. Tú vas en medio de una tormenta y se escucha un ruido, pero sigues escuchando la voz del locutor. Pero la señal de radio es inmune. Por eso es que siempre dicen, en una emergencia lo mejor que puedes tener es una lámpara y un radio. Y un radio a un lado. Sí. Y ahora, pues después de lo que pasó ayer... Pues, bueno, lamentablemente, qué bueno que hace referencia a eso. Fue un hecho muy lamentable. Creo que nosotros como sociedad y las autoridades como gobierno tenemos que platicar más del tema. Debemos perfeccionar más los esquemas de protección a la población civil. Ahorita lo estamos viendo. Ahorita, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, las personas están comunicándose por radio, están escuchándola, te están escuchando ahorita aquí, están recibiendo la información. No pueden hacerlo por otro medio porque se interrumpe, se corta, le llega, pero no con la seguridad y en el momento que lo hace la radio. Pues ese es un tema. Tú eres dueño de estaciones de radio, Rafael, y vas a tener que emigrar a esos nuevos escenarios tecnológicos.
Ya lo estamos haciendo. Ya lo están haciendo. No, ya lo estamos haciendo. Nosotros venimos trabajando en todo este cambio tecnológico. Justamente esto empezó en el 2003 a llegar todo lo nuevo. Y poco a poco todas las estaciones de radio se han ido ajustando. La radio comercial se ha ido ajustando, la radio como Radio Universidad lo está haciendo a veces primero que nosotros. Lo que viene en los próximos meses es justamente esto, el utilizar la otra parte del canal que nos permite, de la frecuencia, nos permite 3 canales más que los vamos a empezar. Esos canales, me decías tú, después de la frecuencia de 96.1, el punto 2, por ejemplo, puede ser algo comercial, el punto 3 puede ser música, deportivo, sí. En fin. Entonces, la señal de Radio Universidad va a ser 96.1, por ejemplo, la señal de ahorita. 96.11 va a ser otra señal. Y vas a tener que sacar 3 formatos. Ahora, esto siempre ha existido, pero no había la tecnología para aplicarla. Ahora ya está la tecnología, entonces vamos a ir a aplicarla. Es como la radio en la frecuencia FM, siempre ha existido, sí, pero no había tecnología para explotarla. Y estas frecuencias las tiene la FM, la M no. Entonces, pero ahora ya hay tecnología para aplicar. Entonces, con una misma frecuencia vas a tener 3 señales de radio, o 3, es como si 3 estaciones de radio. 3 estaciones de radio. Sí. Y obviamente que tener un esquema de 3 estaciones de radio en el esquema comercial es más rentable. Es más rentable, son nuevas ofertas para el radio escucha, y sin dejar de estar escuchando radio, ¿no? Porque lo importante es, a ver, va a diversificar su auditorio. Si nosotros pasamos de AM a FM, muy bien, ¿qué ganamos en el paso de AM a FM? Mayor claridad en la señal, una señal más perfecta. Nítida. Cuando nosotros estamos transmitiendo, por ejemplo, Radio UAS 1150, quienes te están escuchando en Radio UAS 1150, a nosotros nos están escuchando bien, pero este joven que estaba ahorita transmitiendo el rock, estaban escuchando solamente el 24% de los sonidos que emite esa música estaba. Pero los que lo estaban escuchando en FM 96 puntos estaban escuchando el 80% de los sonidos de esa música. ¿Por qué? Porque es más claridad. Y los que escuchen en la otra, en la digital, van a escuchar el 92% de los sonidos. Quiere decir que vamos a ganar todavía en fidelidad. Y además en inmunidad a las tormentas, a cambios climáticos. La señal seguirá siendo tan clara como si estuviera el sol, como está ahorita, con el sol a todo lo que da. Bueno, esto es muy interesante, y la verdad es que pues hablar contigo es importante, porque tienes todo el universo del esquema de la radio. ¿Qué va a pasar con el gobierno, con los cambios tecnológicos que se avecinan? Mira, la reforma de telecomunicación y radiodifusión es una buena reforma. Maneja apertura para que las empresas se vayan adaptando a los cambios tecnológicos que van apareciendo. Lo que habrá que tener cuidado, los legisladores tendrán que tener en no poner trabas, porque en el momento que se ponga una traba, se paraliza. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que esto es, primero que nada, es una industria, una industria que es un negocio. Es un negocio. Sí. Entonces se tiene que ver como un negocio. Lo gratuito, por ejemplo, lo que hace Radio UAS, da de manera gratuita muchos servicios que no lo puede hacer la empresa comercial, porque la empresa comercial tiene que estar generando recursos para pagar trabajadores y para esto. La universidad... Pagar trabajadores que ganan seguro social y que tienen Infonavit, que tienen todas las prestaciones. Y que es un trabajo especializado. Por ejemplo, en la radiodifusión sinaloense y de México, el 86% de los que trabajan son profesionistas. Y el otro 14% son técnicos altamente capacitados, es personal especializado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Es
no apartarnos mucho del cambio tecnológico, ir haciendo los cambios conforme se vayan apareciendo, porque si nos retrasamos un año, sí, nos quedamos. Ahí Ya, nos vamos a quedar. ya no te va a dar tiempo de alcanzar a los nuevos avances, ¿no? Bueno, pues esto suena muy interesante porque sigue evolucionando todas las tecnologías de la comunicación. Nosotros estamos viviendo una revolución enorme. Yo 40 años trabajando en un periódico que está a punto prácticamente de desaparecer, como es el Noroeste, ¿no? Sí, bueno, los sistemas de comunicación electrónica hicieron que la prensa se viniera, se redujera primero que nada. Fíjate, yo estaba viendo ahorita, hay un sistema que te está dando todo lo que está pasando todos los días. El día de hoy, un minuto, al día de hoy se están produciendo 450 millones de periódicos diarios. En 1900, hace 10 años, se producían 1.600 millones de periódicos diarios. Ahora nada más son 400 millones. En 10 años... No. Y de hecho, todos los periódicos impresos están migrando al esquema digital. En 10 años ha bajado el 70% del número de periódicos que se vendían. Y la población ha subido de 6.000 millones a 7.200 millones. Bueno, pues para todo el auditorio de Radio Universidad, estuvimos platicando aquí con el ingeniero Rafael Borbón Ramos. Conoce perfectamente bien esta historia, Rafael, muy agradecido. Gracias a la universidad, gracias por invitarme, gracias a ti, Antonio. Muchas gracias a Rafael Borbón Ramos, empresario de la radio. Gracias a Diris Talavera en los controles. Gracias a todo el auditorio de Radio Universidad. Hasta pronto.